Buenas tardes, amados hermanos. Estamos compartiendo este domingo nuevamente la palabra de Santiago. Y hoy día la predicación o el devocional de hoy día vamos a estar hablando sobre la necesidad de la práctica. Primero practica y después predica. Este título viene inspirado directamente de un dicho, ¿no es cierto?, que hablan del padre Gatica, ¿no?, que predica y no practica. La carta de Santiago está precisamente enfocado al opuesto, a primero practicar y después predicar. De hecho, muchos misioneros que parten una obra en un lugar extraño para ellos, muchas veces el tiempo que tienen que dedicarle, si es que no es una primera vez que una iglesia cristiana está en una localidad, tienen que dedicarle mucho tiempo para estar en medio de la gente, para que la gente que está alrededor pueda ver su testimonio y a través de eso tomar confianza en la palabra del Señor. No solamente basta con ir y predicar el Evangelio, que es nuestra responsabilidad, sino también hay que practicarlo, hay que vivir. Y la carta de Santiago, que es sobre este Evangelio práctico, habla precisamente sobre la práctica del Evangelio. Y nosotros cuando vamos y empezamos a leer esta carta, en el versículo 1 ya habla del autor, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Vamos a estar estudiando hoy día este primer versículo. Y ya nosotros hablamos en una oportunidad anterior sobre quién es este Santiago o Jacob. Y discutimos y concluimos que era el hermano de Jesucristo, o el medio hermano, hijo de la Virgen María y de José. Y como hermano de Jesucristo, él vivió con Jesucristo y creció. Su vida estuvo al lado de nuestro Señor Jesucristo y lo conoció como un hermano. Y es este Santiago, que también era el anciano de la iglesia de Jerusalén, quien escribe esta carta y se describe a sí mismo como siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Siervo de Dios. Hoy en día la palabra siervo o siervo de Dios tiene una connotación como de título. Muchas personas se llaman a otras personas como el siervo de Dios. Y eso le da un título, ¿no? Como que están por sobre el resto de las otras personas. Pero el término que usa acá Santiago simplemente se refería a un esclavo, a una persona que está prestando servicios a un señor o a un amo. Claramente Santiago acá no se está refiriendo a que él era literalmente un esclavo, sino que estaba hablando sobre su obediencia. Obediencia al Señor Jesucristo. Él se identifica como este esclavo obediente a nuestro Señor Jesucristo. Y yo quiero que meditemos un poco en esta revelación que tiene Santiago a través de su vida. Quien conoció carnalmente a Jesucristo como un simple hermano, así como usted ha tenido un hermano, si usted tiene una hermana o ha tenido la oportunidad de compartir con un hermano o con una hermana, entenderá este nivel de revelación. Muchas veces es más difícil que nosotros podamos, que en el caso de Santiago, vea a su hermano, tal vez lo puede ver como un maestro, como un guía. Pero acá la revelación de Santiago es de que este hermano carnal es el Señor. Nosotros cuando vamos a Marcos, capítulo 3,
vemos que el mismo, los hermanos de Jesús y su madre lo van a buscar en medio de la predicación. Después que había elegido a sus 12 discípulos, leemos en el capítulo 3, versículo 31 hasta el 35, cómo los hermanos de Jesucristo, la familia más cercana de Jesucristo, va a buscar a Jesús en Galilea para decir, para de hacer esto, anda a trabajar, ¿no? Leemos así, dice, vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamar. Es decir, cuando estaba Jesucristo predicando en esa playa, cerca del mar de Galilea, en una región cerca de la costa, llegaron los hermanos a buscarlo. Y ni siquiera se presentaron directamente, sino que lo mandaron a llamar al medio de la multitud. Por supuesto, a través de lo que nos cuentan los evangelios, sabemos que Jesucristo dice y habla de que la familia, su verdadera familia, son aquellos que hacen su voluntad. Dice, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, versículo 35, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Jesucristo pone por encima de estos lazos familiares a lo que Dios mismo le ha encomendado, a la obra de Cristo en esta tierra. Y acá está el hermano carnal de Jesucristo diciendo a Jesucristo algo que es maravilloso, que es el Señor, el Mesías, y además es Dios. Santiago se describe a sí mismo como obediente a Dios y al Señor Jesucristo. En la devocional de introductorio estuvimos viendo que Santiago era un experto en griego. Una de las críticas que normalmente se le hacen a este texto, a esta carta, es precisamente lo pulido de su griego. Y en este caso, cuando nosotros vamos al griego, el versículo que leímos, el versículo 1, esa primera parte, también puede ser traducido de la siguiente forma: siervo de Jesucristo, quien es Dios y Señor. Santiago, que era una persona que sabía mucho griego, claramente entendía que este versículo, esta frase puede ser entendida también de esta forma. Él, Santiago, se describe a sí mismo como obediente al Señor Jesucristo, quien es Dios y Señor. Dios y Señor. Santiago tiene una alta cristología. De hecho, esto también lo podemos ver dentro de este mismo capítulo 1 de Santiago. Si nosotros vamos y leemos el versículo 5 al versículo 7, que dice lo siguiente, dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y se les dará. Y después en el versículo 7 dice, no lo quiero leer todo, pero ustedes por supuesto en su casa lo pueden leer. Versículo 7 dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Nótese cómo hace intercambio de la palabra Dios y de la palabra Señor. Jesucristo es Dios y Señor. Esta es la cristología básica de todo creyente. Es la deidad de Cristo. Se habla mucho de esta carta como una de las primeras cartas. Una de las cartas más antiguas, anterior al año 50.
probablemente anterior a Gálatas, que es la carta más antigua de Pablo, anterior a los evangelios. Y aquí estamos en esta carta entendiendo claramente cómo Santiago habla de Jesús como el Señor, quien es Dios. Santiago se interpreta a sí mismo, se ve a sí mismo como este ser obediente a los mandamientos de quien fue su hermano carnal, pero él ha entendido en esta revelación que es también Dios y Señor. Él es quien practica el Evangelio. Es Él el obediente, quien cree firmemente en Jesucristo como Dios, quien nos habla de esta práctica. Es Él quien practica el Evangelio, quien ha vivido este proceso de crecimiento a través de los años hasta convertirse en el anciano de la iglesia en Jerusalén, quien ahora nos guía para que nosotros también practiquemos el Evangelio y tengamos en nuestra vida un Evangelio vivo, un Evangelio de servidumbre a nuestro Señor Jesucristo, quien es Dios. Y notes, en este versículo continúa hablando a las 12 tribus que están en la dispersión. Entonces nos tenemos que preguntar a quién envía esta carta. Nosotros leemos ahí que dice a las 12 tribus que están en la dispersión. Muchas veces esto puede llevar al malentendido de que esta carta no está dirigida a cristianos, sino que está dirigida a una serie de judíos. Judíos que son de las 12 tribus y que están en la dispersión. O tal vez pensar que Santiago está escribiendo tal vez en un tono legalista. Está escribiendo para aquellos judíos que son legalistas, que están preocupados de las obras, más que de la gracia. Algunos han llevado esta separación un poco al límite y pensando como si dentro del cristianismo o de la salvación o del camino de la salvación hubieran dos grupos. Separan a los cristianos que son salvos por gracia y separan a los judíos como si fueran salvos por obra. Por supuesto que eso es un error. Eso es además contrario a todo lo que enseña la Biblia. Pero hay quienes podrían pensar y tener ese mal entendimiento. Otro mal entendimiento a través de estas mismas palabras es pensar que los cristianos de alguna forma han reemplazado al pueblo. Porque claramente nosotros entendemos de este texto que Santiago está hablándole a cristianos. Él se identifica como siervo de Jesucristo. Y está hablando a estas personas que son cristianas y pueden pensar a través de del lenguaje que emplea que la iglesia ha reemplazado a Israel, pero estos son dos entendimientos completamente errados. Vamos a ver que esta carta efectivamente está escrita a cristianos y no a judíos. Y además que en ningún caso Jesucristo quiso tapar o cubrir o reemplazar al pueblo judío con la iglesia. En Marcos 3, que nosotros ya estuvimos leyendo ese capítulo, vemos cómo Jesucristo elige a los 12 apóstoles. Y 12 apóstoles precisamente que de alguna forma hablan de estas 12 tribus de Israel.
y notar que estos 12 apóstoles además se van a sentar a juzgar las tribus de Israel, y eso lo encontramos en Mateo 19:28, que dice, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Algunos, cuando ven esto, piensan o creen de alguna forma que la iglesia reemplaza a Israel. Pero claramente en la Escritura Jesucristo no está haciendo eso. No está creando un nuevo Israel en la iglesia. No está tratando de reemplazar a Israel, sino que son estas personas, las del pueblo de Israel, que Jesucristo llega primero, son aquellas personas que están pasando del antiguo pacto a este nuevo pacto, a un pacto completo en la sangre de Jesús. Aquellos que van pasando del antiguo pacto que está en la sangre de los becerros, pasando al nuevo pacto en la sangre de Cristo. El antiguo pacto que es la sombra de este nuevo pacto. Porque nadie es salvo por la sangre de los animales, sino que somos salvos a partir de la sangre de Cristo. A través de la fe, el arrepentimiento y fe que es en Jesucristo, que nosotros entramos a este nuevo pacto, este pacto que está abierto a todas las naciones, así como a los chilenos, así como a los argentinos, uruguayos, así también a los judíos, así también a los griegos. Este es el nuevo pacto que está en la sangre de Cristo. Es los que están pasando en este caso específico de la carta de Santiago, los que están pasando de este antiguo pacto a el nuevo pacto, que es en la sangre de Cristo. Aquellos que son de la descendencia de Abraham debido a la fe. Son llamados de la descendencia de Abraham por la fe, como dice acá Gálatas 3:7. Y sabed, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Son hijos de Abraham. Son aquellos que son parte del Israel de Dios. Gálatas 6:16 dice, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Los cristianos somos ese Israel. La iglesia es el pueblo de Dios, la descendencia de Abraham. Estos creyentes a los que está hablando Santiago son judíos de nación, pero también son cristianos. Son cristianos y parte de este pueblo que es el Israel. Y aquellos también necesitan una guía práctica para avanzar en su vida, para crecer en este espacio en el que Dios los ha puesto. Y es por eso que Santiago escribe a estas personas que no son perfectas, a estas personas que necesitan crecer. Y leemos en el versículo 5 cómo Santiago le escribe a estos que tienen falta de sabiduría. Versículo 5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, a ellos les digo, ¿usted ha sentido que le falta sabiduría?
¿Ha sentido y ha vivido alguna situación en su vida en que siente que la sabiduría para actuar le falta? Esta carta es para usted. Fíjese bien, también a aquellos que se sienten que tienen falta de compromiso. Versículo 7 dice, no piense pues que tal haga, recibirá cosa alguna. ¿Usted ha vivido o ha sentido que en su vida en la iglesia está con falta de compromiso? ¿O siente que hay una falta de compromiso? Este libro es para usted. Esta carta que escribe Santiago, el siervo de nuestro Dios y Señor Jesucristo, es para usted. Y también esta carta es para aquellos que son tanto ricos como pobres, como dice acá en el versículo 9 y 10. Aquellos que son de humilde condición o aquellos que son ricos. Si usted está en ese espectro, en el espectro de la pobreza o tal vez en de la riqueza o todo lo que hay entre medio, esta carta es para usted. Esta carta es para los cristianos. Aquellos que necesitan practicar. Practicar. Porque antes de predicar, nosotros primero necesitamos practicar. Nosotros primero necesitamos crecer en la palabra, crecer en el Evangelio, practicar lo que Dios nos ha entregado y vivir el Evangelio para que no nos pille como el cura Gatica, sino que nos pille viviendo, nos encuentre viviendo el Evangelio. En Hechos, capítulo 20, versículo 28, si me permiten buscarlo, encontramos estas palabras que recomienda Pablo para la vida de aquellos creyentes. Versículo 20, 21, 28 dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo ha puesto por obispo. Este consejo que está hablando Pablo es poner primero el acento en lo que corresponde. Nótese que Pablo nos dice que primero preocúpense del rebaño, de entregar la palabra y después preocúpense de ustedes. Lo primero que dice Pablo es primero preocúpense por vosotros. Por vosotros. Ustedes preocúpense del Evangelio. Si usted quiere predicar el Evangelio en su casa, querido hermano, querida hermana, quiere que sus hijos se guíen por las palabras del Evangelio, usted tiene que practicar primero. Si usted quiere que su esposa se convierta al Evangelio, usted tiene que primero practicar el Evangelio. Si usted quiere que su esposo se convierta al Evangelio, primero tiene que practicar el Evangelio. Vele primero por usted. Es muy fácil mirar al del frente y encontrarle todas las cosas malas, todas las pifias, como decimos en Chile. Pero usted, hermano, la palabra nos dice que primero vele por usted. Primero preocúpese de usted practicar el Evangelio. Y es por eso que Santiago está preocupado. ¿Quién es el siervo? ¿Quién es el esclavo? ¿Quién es el obediente a Jesucristo? Él le recomienda primero practicar. Primero practicar. Y es por eso que como conclusión le quiero entregar esta premisa, que lo primero que nosotros debemos hacer para predicar el Evangelio, para entregar el Evangelio, es vivirlo en nuestras propias vidas. Y este es un mensaje que no va solo a aquellos que tienen un liderazgo en la iglesia, a aquellos que son encargados de obra, o a aquellos que están en una situación de liderazgo como anciano o pastor. Este es para todo cristiano.
Y es por eso que esta carta es universal, es para toda la iglesia. Este anciano, el anciano Santiago, quien vivió la revelación de Jesucristo resucitado. En la vida de Jesucristo, él nunca fue un seguidor de su hermano. Él vivió ese momento después de la muerte de Jesucristo. Él vivió esa conversión después de la muerte de Jesucristo. Es así como también lo encontramos en Hechos, en el capítulo 1, donde encontramos que está ahí María con sus hermanos, antes y después, por supuesto, del día de Pentecostés en que llegó el Espíritu Santo. Este hermano de Jesucristo estaba ahí, como dice el versículo 14, dice el versículo 14 del capítulo 1, dice, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Todos ellos estaban perseverando en las oraciones antes que llegara el Espíritu Santo. En ese momento, el anciano Santiago, que cuando escribió esta carta ya era líder de la iglesia de Jerusalén, él recibió esta revelación del Dios y Señor Jesucristo. Así como Pablo, que también recibió esta revelación del Dios y Señor Jesucristo ya resucitado. Y una de las preguntas que hace Pablo en inmediatamente cuando tiene esta visión del Jesucristo resucitado, dice, ¿qué quieres que yo haga? Versículo 6, capítulo 9. ¿Qué quieres que yo haga? Y esa es la respuesta de un siervo. Esa es la respuesta de un esclavo. Esa es la respuesta de un cristiano a quien Jesucristo ha sido revelado. Y querido hermano, querido amigo, si Cristo ha sido revelado en tu vida, si Cristo, quien es el Dios y Salvador, Señor, el Mesías de Israel, que murió en esa cruz por tus pecados, si tú has vivido ese momento de revelación, también debes hacer esta pregunta. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Primero practica y después anda a predicar. Vamos a orar. Padre amado, te doy gracias, Señor, a esta hora, porque podemos estar ante ti, Señor, revisando estas hermosas palabras que encontramos en Santiago, en la carta de Santiago. Señor amado, así como Santiago recibió esta revelación de Jesucristo como Dios y Señor. Señor amado, nosotros sabemos que Jesucristo es Dios y Señor. Y queremos servir. Y queremos, así como Santiago es siervo, nosotros también responder del mismo. Queremos ser siervos de Cristo. Señor, ayúdanos a hacer esta pregunta. ¿Qué quiere que yo haga? ¿Qué quiere que yo haga? Cada uno de nosotros haga esa pregunta. Si es que realmente el Cristo resucitado está viviendo en nuestra vida. Para poder servir, para poder practicar el amor. Y Señor, te ruego que también el estudio de esta palabra nos pueda ayudar a crecer, nos pueda ayudar a estimular el servicio en la iglesia. Y el servicio en la iglesia no es solamente lo que está en las cuatro paredes de una capilla, sino todo lo que hay alrededor de la comunidad, en las familias de los hermanos.
en nuestras propias familias, en nuestra propia vida, en las personas que nosotros podemos influir en nuestro trabajo. Señor amado, respóndele a cada uno de mis hermanos la pregunta: ¿qué quieres que yo haga? Gracias, Señor bendito. Y está tú con nosotros. Protégenos. Y que siempre nosotros estemos primero practicando el Evangelio antes, antes de empezar a criticar a otros, antes de empezar a medir con la ley a otros. Señor, permítenos que nosotros podamos mirar el espejo de la ley, como dice Santiago más adelante, para practicar la ley, para practicarla. Gracias, Señor bendito, y dejamos esta oración en los méritos de mi Salvador y Señor y Dios. Gracias, Señor amado. Gracias, Señor bendito. Amén. Amén, hermanos, y